Dios les bendiga en este día, sean bendecidos todos en sus hogares. En este hermoso día vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor, que tú nos das, Padre Santo, que podemos venir, Señor, a ti y aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, bendigas a todos mis hermanos en sus hogares, Padre Santo. Los ayude, Señor, a tomarse el tiempo, Señor, de poder aprender, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, en este día. Glorifica tu nombre, Señor, y sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos, Señor, para que podamos entender, Señor, mi Dios, el peligro, la advertencia, Señor, que tu palabra nos tiene, Señor, para este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar estudiando en este día nuestro estudio bíblico número 12 y vamos a estudiar sobre las señales de los últimos tiempos en el tema del trimestre Evidencias de un cristiano genuino. Para esto vamos a leer nuestro pensamiento central, que nos dice: la propagación de tanta doctrina falsa y el incremento de la apostasía son señales del pronto regreso del Señor. Nuestro texto aéreo nos dice: sabiendo primero esto, que en los días postreros vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Tenemos nuestros tres objetivos. El primero es indagar las razones de la apostasía, el enfriamiento de algunos, y el segundo es aprender a ser sobrios frente a la seducción y la desilusión. El tercero es asumir una actitud de responsabilidad ante las señales de estos últimos días y afirmarnos en Cristo. Quien no tenga su expositor, la base bíblica es en 2 de Pedro 2, 17 al 22, y después a 2 de Pedro capítulo 3 del 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios, lo que vamos a estar estudiando. En 2 de Pedro 2, 17 dice su palabra: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El 18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y ahora pasamos a capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El tercero, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El 4, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. El 5, estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten.
Bendito sea Dios, está bien clara la palabra de Dios hoy en este día. Vamos a ver lo que nos dice la introducción para el apóstol Pedro, igual que para cualquier predicador del Evangelio, en las cosas que están sucediendo en el mundo hoy. Hay un mensaje de advertencia a las cosas horribles que están sucediendo en la sociedad. Son claras indicaciones de que el fin se acerca, y hablando de ellos, dice, estos hechos en sí son un anuncio del pronto regreso del Señor. Sin embargo, los que viven en tal corrupción niegan la venida del Señor. Y lo que sucede es que esta gente ignora voluntariamente que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Por eso nosotros debemos profundizarnos en el conocimiento de la palabra, saber distinguir los tiempos, combatir el error con la verdad y estar preparados para esperar al Señor. Esto es muy cierto. Nosotros tenemos que ver las escrituras, estudiar la palabra de Dios, y así nos podremos mantener nosotros en la verdad para poder combatir a todo aquel que trata de engañar al pueblo de Dios. Vamos a empezar nuestro desarrollo del estudio. Primero es análisis de la apostasía y cómo combatirla. Vamos a ver el punto A. Las palabras infladas seducen aún a creyentes de experiencia, o sea que no solamente aquellos que están nuevos, sino que también aquellos que pues ya tienen mucho tiempo sabiendo, estando en los caminos de Dios y saben la palabra de Dios. También estos pueden ser engañados, perdón, hermanos. Así es de que es una advertencia, es una alerta para todos nosotros lo que vamos a estudiar hoy en este día. Vamos a ver el versículo 17 y 18. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El 18. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones aquellos que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí, por lo que podemos entender, ellos también pueden convencer a aquellos que tienen bastante conocimiento de la palabra de Dios. Así también Judas les dio este calificativo a esas personas que son fuentes sin agua, y esto denota su carencia total de virtudes, no solo en lo espiritual, sino también en lo humano. Tan insignificantes eran que el apóstol los llamó animales irracionales. Podemos entender que nunca bebieron del agua que Jesús les dio, como la samaritana, y que hizo en ella una fuente de agua que salta para vida eterna, como nos dice Juan 4:14. Se describen también como nubes empujadas por la tormenta, con lo cual se da a entender la falta de peso moral de esta gente. El destino final de estos es la más densa oscuridad, la cual les está reservada para siempre, igual que los ángeles que pecaron, aquellos que fueron sacados fuera del reino de Dios, de los cielos, y pues esto es para ellos. Esto Dios lo hizo para ellos, lo creó para ellos, no para nosotros. Pero tristemente, si somos engañados por los falsos maestros, podemos nosotros también caer y caer en esos lugares que no fueron preparados para nosotros. Aquí el apóstol empieza, nos explica que estos maestros, estos falsos maestros, empiezan seduciendo a las almas inconstantes. Es por eso que nosotros debemos estar constantemente
tratando de buscar la presencia de Dios y de leer su palabra, de asistir a la iglesia, porque cuando nosotros estamos así, pues no fácil vamos a ser engañados. Y, y aquí habla a las almas inconstantes, los que no están bien afianzados en la palabra de Dios, porque incluso muchos de ellos aún no habían salido totalmente de su mundo de pecado. Estos son los primeros que el diablo arrebata. No presentan ninguna resistencia porque ni siquiera saben por qué están en la iglesia. Es muy importante. Nosotros cada día necesitamos del Señor, cada día aprendemos algo nuevo del Señor en nuestra nueva vida en Cristo. Así es de que es necesario, porque pues todos, nadie estamos exentos de caer en el error. Aquí pues estamos viendo que el peligro y las posibilidades de fracasar y ser arrastrados por el error no se limitan a los más nuevos y débiles. También los que realmente han venido al Señor huyendo de los que vivían en error pueden ser atacados, y algunos se dejan impresionar por el enemigo. Nuestro deber es estar en alerta continuamente. Estar alerta continuamente es estar tratando siempre de estar en la palabra de Dios, aun cuando estemos trabajando, meditando en ella, aun cuando estemos en camino a casa o cuando conversamos en algún lugar con alguna persona, pues que el Señor esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a ver el punto B. El postrer estado de un reincidente es peor que el primero. Un reincidente es aquel que le ha dado la espalda al Señor y que ahora pues reincide vamos a decirlo así, a un ejército contrario. Vamos a leer el versículo 19 y 20. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vemos que en un pasaje anterior leíamos acerca de la táctica de esta gente de usar palabras fingidas, porque si vinieran confesando que su enseñanza es contraria a la Biblia, pues nadie les abriría la puerta por eso. Pero el problema consiste en la apariencia de veracidad que hay en lo que dicen. Por la manera en que Pedro ha venido describiendo a estos maestros falsos, podemos deducir que se trataba de los gnósticos. El gnosticismo de este tiempo era una mezcla de creencias greco-judíacas basadas en algunos errores judaizantes, pero con mucho más influencia pagana, porque se creían libres, pero su libertad era usada más bien para hacer cosas indebidas. Así es de que, ¿cómo pueden ofrecer libertad quienes están viviendo como esclavos de corrupción? Esta es una falsa enseñanza, porque pues ni ellos son libres. ¿Cómo pueden ofrecer libertad si ellos mismos son esclavos de sus pecados? Esa crisis todavía está haciendo estragos entre los cristianos. Surgen por ahí grupos y congregaciones que no se someten a ninguna autoridad eclesiástica, son meros clubes cuya meta es reunir a cuantos quieran asistir sin compromiso ni obligaciones.
La oferta incluye beneficios como compañerismo, felicidad, fiestas de música cristiana, prosperidad, económica, desarrollo social y muchas otras cosas, sin tener que someterse a nadie, ni siquiera ser miembros de la iglesia. Esto suena muy bonito, pero no es real. Todo el que quiere gozar de privilegios espirituales tiene que someterse y obedecer a Dios. Este es algo que ellos ofrecen, que ni ellos mismos lo tienen. El que nos puede dar todas estas cosas es Dios y pues ahora sí que también Dios tiene un orden. Cuando nosotros le damos todo a Dios, pues Él no tiene ningún problema para bendecirnos a nosotros. El problema está siempre en nosotros, no en Él. Y podemos ver que allí se habla de una persona que ha escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Este conocimiento trasciende a lo intelectual en un acercamiento personal por medio del cual el creyente es transformado y nace para vida eterna. No obstante, si después de todo esto la persona vuelve a enredarse en las contaminaciones del mundo y es vencido, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La palabra enredarse viene del verbo pleco, que significa tejer. Y pues en nuestro diario vivir nosotros siempre vemos que en muchas ocasiones corremos este peligro. Muchas de las veces podemos ir hasta alguna invitación que se nos hace y pues podemos compartir un rato. Hay veces que hay fiestas y celebraciones de familiares, pero con algo tan simple podemos también caer. No en todo lo que se nos invita nosotros debemos de participar en ello. Sabemos que nosotros estamos también esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y pues corremos el peligro de quedar juntamente con todas esas personas viviendo el momento. Cierto es que pues ahora hay muchas iglesias en las cuales pues se permiten muchas cosas: fumar, bailar, pues ir a lugares donde no se deben de ir y pues a ellos no se les reprende, no se les exhorta, no se les da la palabra de Dios como debe de ser, porque si fuese así pues ellos no estuviesen enredados en la mentira. Y pues nosotros sabemos que pues a Dios no le agradan esas cosas. Tenemos que vivir una vida agradable a Él, no a nuestras emociones y concupiscencias, que son los deseos de la carne, sino a lo que Él nos manda en su palabra hacer. Aquí vemos que lo peor es que los que reinciden y vuelven atrás, quizás por vergüenza o desaliento, se alejan totalmente de Dios y no quieren oír nada de los que los confronte con su error. Piensan que están igual y pues esto los aleja más de Dios al no reconocer que han caído en un error y pues que se han equivocado. Todos estamos exentos a equivocarnos y a resbalar alguna vez, pero podemos reconocer y arrepentirnos de lo que hayamos hecho y volver a nuestro Señor y Salvador. Amén. Él no Él siempre está presto para ayudarnos a todos. Vamos a ir al punto C. La reincidencia puede terminar en apostasía y condenación, y eso es un peligro muy grande. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno, en el cieno. Qué triste ver a veces a personas que han caído, pues, habiendo conocido, habiendo estado aún siendo usados por Dios, y ahora pues vemos una vida muy triste, muy vacía y muy alejada de Dios. Esto se parece a la enseñanza de Jesús acerca de nuestra responsabilidad delante de Dios. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pedro, acordándose de estas palabras de Jesús, pronuncia contra el reincidente lo terrible del juicio de Dios. Pues para entenderlo un poco mejor, si usted está sirviéndole al Señor y pues está formando parte de su ejército, pues no crea que el diablo no le va a ir a usted mejor que a uno que no sepa nada. Aún se le va a demandar de parte de Dios más de aquel que no lo sabe. Así es de que nuestro deber es presentar el Evangelio como si nunca lo hubieran recibido aquellos que se han alejado de Dios, pidiéndole al Señor que le deje para que nuevamente busque la gracia del perdón y la salvación. Esto es lo único que nosotros como iglesia podemos hacer, a hablarles a aquellos que pues un día estuvieron cerca de Dios y ahora se encuentran alejados, y pues otra vez vueltos al error, vueltos a ensuciar su mente, su corazón, muertos en su espíritu. Es algo terrible. Ahora, apóstata es todo aquel que abandona la fe y el temor de Dios y llega al grado de rechazar la verdad revelada, la deidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Pablo mismo anunció que el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, la llegada de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. El apóstata no solo abandona al Señor. Esto es algo que también debemos de entender y de ver por qué a veces nosotros nos encontramos con personas que son tan duras y que discuten con la palabra. Es porque la saben la palabra, un día la aprendieron. El apóstata no solo abandona al Señor y deja de creer en los medios de la gracia, también se empeña diabólicamente en atacar la fe y a los que viven por ella. Esto es quizás lo que los hace más despreciables y merecedores de las declaraciones de este versículo. Por otra parte, Pedro cita el refrán de Proverbios 26:11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Pero luego usa otro dicho popular de su tiempo, el cual no es menos severo: la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno. Segunda de Pedro 2:22. Así es de que nuestro deber es predicar la verdad, pues a menos que hayan blasfemado al Espíritu Santo de Dios, o hayan cerrado totalmente su corazón al Señor, pues Cristo puede salvarlos de nuevo. Esto si no han blasfemado
al Espíritu Santo, todavía hay una esperanza, y pues nuestro deber es predicarles la verdad. Quizás ellos puedan volver y puedan regresarse al camino de justicia y de verdad. Perdón, hermano. A veces es muy difícil porque pues el enemigo ya ha aprovechado, su entendimiento está totalmente cerrado. No se puede hablar con personas así. Pidámosle a Dios por todos aquellos que están alejados del Señor, porque pues es tremendo el juicio de Dios que viene. Vamos a ver nuestro segundo punto. La apostasía de hoy indica que Cristo viene pronto, y ese es algo que pues nosotros debemos para nuestro propio bien y para el bien de aquellos que están alejados, pedirle a Dios que les abra el entendimiento una vez más. Vamos a ver el punto A. La segunda venida de Cristo se anuncia, perdón, hermano, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Para eso vamos a leer el versículo 1 y 2, pero en el capítulo 3 de segunda de Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Perdón, hermanos. Los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Perdón, estoy leyendo los otros versículos. Dice el versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto en exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí vemos que en esta segunda epístola universal, en la que proclama la importancia de la segunda venida del Señor, como él mismo lo declara en ambas cartas, despierta con exhortación el entendimiento de los cristianos para que crezcan en el conocimiento de la palabra y permanezcan en ella. Ahora vamos a ver que esta palabra fue de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fue dicha en el tiempo del Antiguo Testamento y también en este tiempo. Vemos que el apóstol Pablo aceptaba la Biblia en totalidad, el Antiguo Testamento, las palabras que fueron dichas por los santos profetas, y los evangelios, el mandamiento del Señor y la literatura epistolar escrita por vuestros apóstoles. Así de que no podemos ignorar, por ejemplo, profecías como la de Génesis 49:10, donde vimos que Jacob bendijo a todos sus hijos antes de morir, pero esto también era palabra profética. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que aparezca Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto apunta a un periodo en el cual el Mesías ha de volver a la tierra para reinar. También en el Salmo 110:1 leemos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto nos explica lo que está sucediendo hoy, mientras el Hijo de Dios está a la diestra del Padre. También podemos ver que Jesús le dijo a los apóstoles, les hizo una promesa en Juan 14:3: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis.
Aquí anuncia el momento del arrebatamiento de la iglesia, después de lo cual sucederán las bodas del Cordero en el aire y la tribulación en la tierra, para luego establecer el reino milenial. Así de que está bien claro que hay versículos en el Antiguo Testamento que hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y vimos aquí cómo mismo Jesús prometió a sus discípulos su venida por todos nosotros que ahora pues somos parte del pueblo de Dios. Amén. Vamos a ver el punto B. Los apóstatas siempre han negado la segunda venida. Es triste que aquellos que una vez vinieron a Dios sabiendo y escuchando que Jesús viene otra vez, que Él vino y va a regresar, ahora ellos discutan esto, que digan y piensen que Cristo no va a volver. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vamos a ver que pues eso ya es un engaño de parte de ellos, creer que pues Cristo no va a venir. Vemos que también hay una cierta versión que dice: tengan esto en cuenta, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo a sus malos deseos, y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Los apóstatas siempre han negado la esperanza de gloria, pues al diablo no le gusta que haya gente que quiera ir al cielo con Jesús. El diablo pues nos quiere engañar a todos para que todos vayamos a lo que le toca a él vivir, una vez que él esté en ese lugar juntamente con los ángeles, y pues tristemente juntamente con aquellos que pues que no quisieron arrepentirse de su error. Ahora nosotros pues debemos de estar alerta. Por esto es que esta es una segunda carta que el apóstol escribe alertándonos, porque pues no sabemos nosotros el día ni la hora que ha de venir nuestro Señor Jesús. Aún nuestro Señor Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. También Jesús habló y dijo: si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es algo que pues nosotros estamos aprendiendo, y pues no tenemos que estar alerta de todas estas cosas, porque pues estamos viendo que estamos viviendo los últimos tiempos, y estamos viendo que todas esas cosas están aconteciendo. Así es de que nosotros debemos de estar más alerta, porque nuestro Señor viene. Y pues a los que se burlen y pregunten qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver, digámosle que si la muerte de nuestros padres, que ni la muerte de nuestros padres ni las mentiras de los extraviados nos harán perder de vista el momento en que Jesús vendrá por nosotros. Esto es algo que nosotros le podemos contestar a aquellos que pues ya están perdidos, y que Dios tenga misericordia de ellos y los vuelva
al camino de justicia. Ahora vamos a ir al punto C. La palabra de Dios prevalecerá contra los que la niegan. ¿A quién le podemos creer más? ¿A Dios o a aquellos que pues no saben ni dónde están y no saben lo que les espera? Vamos a leer el versículo del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es de que si en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos y también la tierra, lo más probable es que esa palabra sea veraz y poderosa. Tenemos que creerla en ella, tenemos que creer mejor a la palabra de Dios que a lo que dicen los engañadores, los maestros, que quieran enseñar cualquier otra cosa. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, no podremos ser engañados, porque la palabra de Dios es la verdad y creemos que Él viene. Si por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, cierto es que el Señor va a venir. Así es de que los hijos de Dios debemos mantener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como nos dice Colosenses 3:1. Esta esperanza mantiene el fervor espiritual en nuestro corazón y nos impulsa a buscar cada día de la voluntad del Señor, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Cierto es, hermano, pues que nosotros no debemos de ser engañados. Tenemos que buscar la purificación en vez de buscar aquello que sabemos que no tiene ningún beneficio en este mundo. Y aún vamos a ver cómo el apóstol Pedro en el versículo 7 inicia el tema de la purificación de la tierra y el espacio sideral. Perdón, hermanos. Porque tras los juicios de la tribulación en la tierra establecerá su reino el Señor Jesús, su reino de paz en la tierra por 1000 años. Esto no podrá suceder sin que haya un proceso por el cual este universo sea limpio y preparado. Allí veremos cómo Dios preparará el ambiente para el reino de su amado Hijo. Los cielos especiales y la tierra en que vivimos están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Así de que la palabra es bien clara aún. Vemos nosotros este mundo que Dios creó, lo creó perfecto, pero fue contaminado por el mismo hombre. Los cielos, si nosotros lo vemos, cuán grandes son, y todo lo creó Dios. Y vemos que también fueron contaminados por el mismo diablo y los ángeles que fueron sacados del cielo. Así es de que todo esto está preparado para ese día de juicio. Y si eso sucederá con los elementos materiales de este mundo, ¿cómo no hemos de preocuparnos nosotros para que nuestra vida sea santa y agradable al Señor para su venida? Pidamos la ayuda de Dios para no prestar atención a los engaños del enemigo, sino que mantengamos nuestro corazón y nuestra esperanza fijos en la venida de nuestro Señor y Salvador. Hemos estado estudiando sobre un mensaje de advertencia que nos advierte que
pues van a venir engañadores, maestros que quieran, pues ahora sí que sacarnos de lo que nosotros creemos, de lo que Dios nos ha prometido y está en nosotros. Este mensaje de advertencia debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, porque no sabemos el día ni la hora que Él ha de venir. Así de que, hermanos, debemos de estar siempre listos, preparados para su venida, porque pues Él viene pronto, porque Él lo prometió así, amén. Y con todo esto que está aconteciendo en estos días, y cómo vemos a la iglesia enfriarse, vemos personas que se desvían de la verdad, es algo triste, pero esto solamente nos anuncia la apostasía y los últimos tiempos, en los cuales nos anuncian también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este estudio haya sido de bendición como lo ha sido para mi vida, y que Dios nos ayude a todos a mantenernos en la verdad. Para los que quieran irse preparando para el estudio de la siguiente semana, en el estudio número 13, puede leer su Biblia o su expositor en 2 de Pedro 3 al 8, 3, capítulo 3 del 8 al 18. Hermanos, Dios les bendiga en este día, y que Dios nos ayude a todos y nos guarde de la apostasía, nos guarde de los falsos maestros, y nos dé el hambre, la sed de buscar de Él, de su presencia y de su palabra, para que no seamos engañados. Dios les bendiga, hermanos.